Una de las cosas que a mí me cautivaban cuando era niño eran los magnetos. Para mí era una cosa sorprendente cómo este objeto metálico, por un lado atraía y por otro lado repelía objetos. Era un misterio. ¿Cómo un mismo objeto tiene esa capacidad para atraer cosas y alejar a otras? Y hasta me fascinaban ver los juegos y las cosas que uno podía hacer con el magneto, ¿no? Atraer cosas desde el suelo o mover objetos y los ponías en la posición correcta. Es como una especie de misterio para un niño. Los hombres de ciencia han sabido sacarle mucho provecho a los magnetos usando estas propiedades, ¿no es cierto? Tal vez ustedes sepan o no, pero por medio de el magnetismo, las personas hoy en día en diferentes campos de la industria mueven cosas tan pesadas como trenes. En los países más avanzados del mundo, algunos de los trenes más rápidos del mundo funcionan a través de rieles magnéticos. Producen electricidad, magnetos, una bobina, las vueltas, todo eso. Los que saben de electricidad saben de lo que estoy hablando. Y muchas otras aplicaciones que tienen esto. Pensando en esta idea de los magnetos, cuando pienso en el Señor Jesús, cómo Él a la hora de enseñar encontró una especie de magneto pedagógico. Es decir, Él usó un método de enseñanza que le servía al mismo tiempo para atraer cierto tipo de personas y por otro lado, alejar a otras. Y ese magneto fueron las parábolas. Las parábolas. En el estudio anterior comenzamos a estudiar la parábola del sembrador, que es la parábola más larga y más explicada de todas las que Jesús enseñó, que están registradas en los evangelios. Fue narrada en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. La narración de la parábola se puede entender en tres partes. Primero está la presentación de la parábola, que aquí en Lucas 8 aparece en los versículos 4 al 8. Luego hay un paréntesis donde Jesús habla y revela por qué Él usó las parábolas, que para nosotros esto está en los versículos 9 y 10, o la mitad del 8 hasta el 10, y finalmente la explicación de la parábola en los versículos 11 al 15. La semana pasada que estudiamos, en la enseñanza anterior de esta serie, donde analizamos la presentación de la parábola, aprendimos, entre otras cosas, la importancia de ser didácticos a la hora de presentar la verdad. Cómo Jesús era ingenioso. Y nosotros a veces tenemos el privilegio de hablar de la palabra de Dios con cierta frecuencia con las personas, o somos maestros de escuela dominical, o líderes de un grupo, y a veces nosotros somos muy monótonos. Pero Jesús sabía usar historias y parábolas, y esto nos debe motivar a nosotros a ser creativos a la hora de enseñar, a buscar buenos ejemplos, a usar maneras creativas, didácticas para hablar y presentar la verdad de Dios. Otra cosa que aprendimos de esa enseñanza es que no deberíamos ocuparnos demasiado tiempo en la gente que no tiene interés en la verdad. Pero bueno, vamos a hablar más de eso. En el día de hoy nos vamos a concentrar en el paréntesis, versículos 9 y 10. Y vamos a retomar desde la mitad del versículo 8 de Lucas 8 hasta el versículo 10. Y el título de este mensaje es tan simple como este: ¿por qué Jesús enseñó con parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Y hoy vamos a considerar múltiples razones a esa pregunta. ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Pero antes de eso, hagamos un resumen de lo que acaba de pasar en los versículos anteriores. Jesús salió cierto día por la tarde, llegó a la orilla del mar, las multitudes se agolparon, lo apretaban, que probablemente él prefirió subir a una lancha para distanciarse un poco de la orilla y desde ahí hablarle mejor a la gente. Entonces comenzó a enseñarles varias parábolas. La primera de las que contó fue la parábola del sembrador. Narraba, pues,
Como un campesino, que aquí en la historia se llama el sembrador, sale con su bolsa llena de semilla, lanzando semilla en el campo. Una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte, y esa que cayó junto al camino, dijo el Señor, fue devorada, fue pisada y devorada por las aves del cielo. Otra parte de la semilla cayó en una parte del terreno que tenía piedra. Y cuando sale el sol por falta de humedad y exceso de calor, se quema. Después otra parte de la semilla cae en un lugar donde brotaron junto con la semilla hierba mala y espinas, y a la larga, aunque creció, no alcanzó a llevar fruto porque fue ahogada por las hierbas espinosas. Y por último, la semilla que cae en el buen terreno produce una gran cosecha. En resumen, esa es la historia. En los versículos del 8 al 10, especialmente en la última parte del versículo 8 y al 10, encontramos 3 puntos importantes que son los que voy a exponer hoy. En primer lugar, vamos a ver un llamado que hace Jesús al final del versículo 8. Luego vamos a ver la respuesta a ese llamado en el versículo 9. Y finalmente vamos a escuchar las razones encapsuladas en el versículo 10 por las cuales Jesús habló en parábolas. Así que comencemos revisando el llamado que Jesús presenta al final de la parábola del sembrador. Cuando Él presenta la parábola del sembrador, termina en el versículo 8 con una frase que todos podemos leer ahí en nuestras Biblias y que dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Jesús termina con un llamado al presentar esta parábola. Y el llamado es: el que tenga oídos para oír. Ahora, como aquella canción tan ingeniosa, ¿no?, que alguien compuso hace años. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Verdad? Yo todavía no conozco a alguien que, o sea, que digo yo, ¿por qué preguntan eso a veces los cristianos, no? Ok. A menos que sea alguien que pues tiene una prótesis, sí, ¿cuántos trajeron sus pies, verdad? Pero esas preguntas, pero aquí uno debe preguntarse, ¿por qué Jesús dice el que tenga oídos? Ahora, ¿alguien no trajo oídos aquí? Obviamente Jesús está hablando en sentido espiritual. ¿Captan, verdad? El que tenga oídos para oír. ¿Y cuál es el llamado? La última palabra. Oiga. ¿Cuál es el llamado? Oiga. De hecho, si hubieran revisado la gramática ustedes, se darían cuenta que en el idioma original, en griego, es un imperativo. Es una orden que Jesús está dando. Oiga. Es una orden que se le da al oyente. Tercera del singular, para los que les gusta la gramática. Es decir, escuche. La orden aparece también en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 8, en Marcos 4, 9 y aquí en Lucas. En los 3 evangelios termina la parábola de la misma manera. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con este llamado? El llamado significa no solo que oigan, el llamado es entiendan. Porque todos oyeron. Así que Él está hablando en sentido más profundo que el sentido literal. Está diciendo, entiendan, hagan algo con esto. Más que solo entender, obedezcan. Descifren lo que acaban de oír y hagan algo con eso. Lo cual nos hace hacer una segunda observación con respecto al llamado. El llamado que Jesús está haciendo, ¿cuál es el llamado? Oigan, no es para todos. ¿Para quién es? Para los que tengan oído para oír. Si Jesús dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Con eso está diciendo que hay muchos que no tienen oído para oír estas cosas. Gente que estaba allí, pero no estaba. ¿Verdad? Como dice Pablo ahí en otro pasaje, dice, presentes en el cuerpo pero ausentes en el espíritu. A veces yo me pregunto cuando estoy en la iglesia enseñando, si no tendré algunos Pablos aquí muy bíblicos. Presentes en el cuerpo pero ausentes en el espíritu. Presentes en el cuerpo pero allá en las pulgas. Presentes en el cuerpo pero en el estadio. Presentes en el cuerpo pero en el concierto, ¿no? En la laundry allá en la lavandería.
en el fútbol, ¿verdad? Y seguramente si el mismo maestro le está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Con esto, la orden que Jesús está presentando no es para todos, es para los que tienen oídos para oír. Es, en sentido figurado, para los que tienen interés espiritual. ¿Verdad? En varios pasajes la Biblia usa el oído y la vista para referirse a la percepción espiritual de las personas. ¿Lo han notado eso? En el Salmo 118, perdón, en el Salmo 119, 118 dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿De qué ojos estaba hablando él? ¿Estos? Si de manera innata nosotros abrimos y cerramos los ojos varias veces por minuto, perdón. Rápido. Y no necesitamos que Dios, desde el cielo, no necesitamos orar para que Dios abra mis ojos. Tú los abres y los cierras en automático. Quiere decir que cuando el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, no está hablando de ojos físicos. Y en otros pasajes habla de el oído también, como si el corazón tuviera ojos u oído. Y estas expresiones bíblicas se usan para referirse al alma, a la capacidad del alma humana para responder a la verdad espiritual. ¿Es usted ciego o sordo espiritual? ¿Cómo podrías tú saber si alguien es ciego? Piensen en términos físicos. ¿Cómo podrían ustedes saber si alguien es ciego? Ayúdenme. ¿Cómo? Porque usa un bastón, porque tropieza, ¿verdad? ¿No ve? ¿Ok? ¿Cómo puedes tú saber si alguien es sordo? ¿No? Tal vez recuerdan la historia del hombre que estaba preocupado, yo la conté alguna vez, porque su esposa se estaba quedando sorda. Él pensaba. Pero para no equivocarse fue con su médico a pedir consejo y le dijo, doctor, creo que mi esposa se está quedando sorda, pero no sé qué tan grave es el problema. Y el doctor le dijo, no se preocupe, eso es fácil. La próxima vez que llegue y su esposa esté por ahí en la cocina o algo, llegue usted y salúdela. Y si ella le contesta, pues ya sabe más o menos el alcance de su audición. Y si no, dé un paso adelante y así la vuelve a saludar hasta que usted se dé cuenta que ella le responde el saludo, ya usted va a saber el alcance de su audición o la severidad de su sordera. Oh, doctor, está pesado usted. Buenísimo. Se fue para la casa derechito y sí, efecto, abrió la puerta y allá estaba la señora trabajando en la cocina y dijo, ahora mismo, ya llegué mi vida. Nada. Dijo, no, pobrecita, un paso más, ¿no? Ya llegué, mi amor. Nada. Y así se la llevó hasta que casi estaba ya a sus espaldas cuando le dice, ya llegué, mi amor. Y ella voltea y le dice, por 10ª vez, qué bueno que llegaste, mi amor. Entonces, ¿verdad? Entonces, el sordo era él, ¿verdad? Echándole la culpa a la señora. ¿Cómo sabes si alguien es sordo? Pues porque no oye. ¿Cómo sabes que alguien es sordo espiritual? Porque no oye a Dios. Porque no ve lo que Dios está obrando. Por eso es sordo o ciego espiritual. La música solo hace sentido al que tiene oído, ¿o no? La luz solo encandila y afecta. O sea que el problema no está en los estímulos de afuera. ¿Dónde están? En el individuo. Tú puedes gritar a todo pulmón, pero si la persona es sorda, no oye. Y tú puedes ponerle reflectores de todos los colores. Hoy que llegamos temprano, antes que empezara el servicio, estaban manipulando la luz y allá Erika nos dijo, ¿quiere la luz así? Y le dije, no, bájala, está muy fuerte. Eso solo funciona porque veo. Pues espiritualmente, cuando alguien no tiene ojos y oídos en su alma, aunque Dios le grite, no lo oye. Porque el problema no está en que Dios no habla, o en que Dios no obra.
está en que la persona no oye ni ve. Si usted no oye ni ve lo que Dios está diciendo y lo que Dios está obrando, el problema no es que Dios no está en acción. Tal vez el problema esté en nosotros. Y deberíamos orar para que Dios haga el milagro de abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Ahora, este llamado, el que tenga oídos para oír, oiga, no solo tiene una implicación de que no toda la gente oye espiritualmente, sino que también tiene la implicación de que no toda la enseñanza de Jesús tiene la misma urgencia. Todo lo que Jesús enseñaba era verdad y era importante, ¿sí o no? Pero el hecho de que Jesús haya usado esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga, implica que en ese momento esta enseñanza de la parábola del sembrador era más urgente que otras enseñanzas. Por eso Jesús tuvo que hacer un llamado, un énfasis. ¡Hey! ¿Oyeron lo que acabo de decir? El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, todo lo que Jesús decía es importante. Pero en este punto Él dijo, como si hubiera dicho, lo que acabo de decir es muy importante. Ojalá alguien lo notara. Ojalá alguien se diera cuenta de lo que acabo de decir. Es como cuando tú estás tratando de aprender a hacer una comida que nunca has hecho y pones un video tutorial en el YouTube. ¿Alguna vez lo intentaron? Yo sí. Y no les voy a decir a qué canal me suscribí. De recetas. Pero una entrada que dije, no, voy a calarle. Una vacación que tuve yo en mi vida. Dije, esta me la voy a gastar aprendiendo a hacer lo que nunca, ¿verdad? Lo que toda mi vida me ha gustado, pero nunca sé cómo se hace. Arroz, frijoles, bueno, eso está más fácil ahora, ¿verdad? Y muchas cosas más. Muchas cosas más. Desde entonces, admiro más a Lilia. No, hombre, hermanos. Si nunca lo han hecho, qué frustración cuando estás ahí clavado 2 horas en la cocina y por un pequeño error te sale salado, desabrido y nadie quiere y lo primero que te dicen cuando se sientan a comer, está salado o está, no, guácala. Tú dices, es como una gran derrota porque todo el trabajo ahí se queda en el refrigerador, nadie se lo come. Peor cuando ni tú te lo quieres comer, ¿verdad? Ok, hermanos. Imagínense que están haciendo una receta, consiguen todo, así lo hacía yo, y hasta se reían de mí. ¿Cómo hacía yo la comida, no? Pues yo veía la lista y tenía todos los ingredientes ahí ya listos, y las medidas, ¿no? Las cucharitas y las tazas y todo eso, ¿no? Con las rayitas. Ok. Y entonces empieza a seguir la instrucción de la receta, y en un punto la persona que está diciendo dice, cuidado aquí, debes tener mucho cuidado cuando hagas esto, ¿por qué? Ahora, cuando alguien dice eso en este ejemplo de la receta, no está diciendo, bueno, si te falta la sal no le haces, si te falta el arroz no le... No, todos los ingredientes son importantes. Pero en este punto, que no se te vaya a pasar esto, porque entonces sí, ya estuvo todo lo demás, de poco sirvió. Más o menos así entiendo yo la frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Es como si Jesús estuviera diciendo aquí, miren, todo lo que les digo es importante y es verdad, pero esto que les acabo de decir ahorita, deberían de prestarle mucha atención. De verdad, es muy importante. Para algunas personas la parábola del sembrador iba a ser ese día la última invitación de parte de Dios para que cualquier persona que tuviera interés espiritual en la verdad asumiera la responsabilidad de prestar atención y responder. Por algo Jesús diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Como diciendo, conste que se los advertí. ¿Está usted asumiendo su responsabilidad de seguir en la búsqueda de la verdad de Dios? ¿Persiste usted en la palabra? ¿En ser parte de los estudios bíblicos, en las reuniones, en la lectura privada de la palabra, en oír enseñanza sana, en audio o en video? Por desgracia, hermanos, yo veo, no solo en el mundo evangélico, pero en nuestra propia iglesia, una caída en el interés en el estudio bíblico.
Así que allí está el llamado en primer lugar. Y el llamado es, oigan. Número 2, la respuesta al llamado. Versículo 9, vamos ahí ahora. Dice, en el versículo 9, la respuesta de los discípulos al llamado de Jesús implica 3 cosas: paciencia, búsqueda y sacrificio. Observen cómo dice el versículo 9 nuevamente. Y sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Hermanos, Lucas no se detiene a darnos muchos de los detalles históricos de este punto de la historia, de este detalle. Pero al hacer la lectura en los pasajes paralelos, descubrimos que no es como parece en Lucas 8. Que no es que Jesús termina de decir la parábola del sembrador y por ahí Andrés levanta la mano, maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué quiere decir la parábola? No, no fue así. Esa es la idea que uno se puede llevar aquí en Lucas. Pero cuando tú lees Mateo 13 y Marcos 4, tú vas a descubrir que Jesús, cuando termina de presentar la parábola del sembrador y hace este llamado, de inmediato sigue con otras parábolas. O sea que fue una tarde de parábolas ese día. Mateo 13 nos dice que a despuesito de la parábola del sembrador, Jesús presenta la parábola del trigo y la cizaña. Después, la parábola del grano de la mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la de la red barredera, la del dueño de un tesoro. Y luego cuando lees Marcos 4, después de la parábola del sembrador, además de que se repite la mención de la parábola del grano de mostaza, Jesús también presenta la parábola de la lámpara, la parábola de la medida, la parábola de un crecimiento de una semilla. Y en Lucas solo se menciona después adelantito la parábola de la lámpara en el versículo 16, que todavía no llegamos. Así que cuando menos Jesús dio 10 parábolas más esa tarde. 10 parábolas más. Así que fue una tarde larga de parábolas, ¿entienden? ¿Y cuál fue la primera? ¿Cuál? Así que cuando Jesús dice la parábola del sembrador y termina, el que tiene oído para oír, oiga. Algunos andaban en acá, ¿verdad? Pero otros dijeron, de inmediato han de haber dicho, aquí hay algo, por algo dijo eso. Pero tuvieron que esperar, y luego viene la otra parábola y se va acumulando la información y ellos tuvieron que aprender paciencia. ¿Cómo se responde al llamado el que tiene oídos para oír? Oiga, en primer lugar, ten paciencia. Porque a veces la respuesta puede tardar más de lo que uno piensa. Y ellos tuvieron paciencia ese día. No solo tuvieron paciencia, tuvieron perseverancia en buscar una respuesta. Buscaron, porque observaron el texto. Bueno, en Marcos 4:10 escuchen cómo lee el texto. Dice, cuando Jesús se quedó solo, ¿cuánta gente había mientras dio las parábolas? ¿Alguien recuerda? No había multitudes. Ahí dice en el versículo 4, ¿qué dice? De Lucas 8. Gran multitud. Así que para que se haya quedado solo, ¿cuánto tuvieron que esperar, no? Un buen rato. De plano que eso fue hasta que Jesús dijo, se acabó. Órale, para su casa, ¿verdad? O ya se hizo noche, vámonos, muchachos. Y ellos esperaron primero con paciencia. Y segundo, buscaron. ¿Quién preguntó? Versículo 9. ¿Verdad? Sus discípulos, ¿qué? Ahora dice, ¿preguntaron o preguntaban? No es lo mismo decir, preguntaron una vez que preguntaban, ¿verdad? Imperfecto. Señor, tenemos una pregunta. No, yo primero. ¿Cuál? ¿Qué? Y empiezan con las preguntas. ¿Para quién? ¿Cómo se responde al llamado de Jesús? No solo con paciencia, se responde con interés activo, con búsqueda. Ellos dijeron y presentaron las preguntas. Dice el texto que los discípulos
ahí de hecho, si ustedes observaron, dice en el versículo 9, sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, ¿verdad? Pero no solo los 12 apóstoles estaban ahí. Había otros también, otros que estaban con ellos. Los discípulos más cercanos de Jesús, incluyendo los 12 apóstoles y unos cuantos más, ya estaban a solas con Jesús, tal vez anocheciendo, poco antes de entrar a la casa donde descansarían. Porque en Marcos 13:36, en Marcos 4, el pasaje paralelo, va a decir que más adelante finalmente entró a la casa, así que probablemente antes de entrar a la casa, ya camino, le preguntaron, Señor, estamos intrigados, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y qué significa esa parábola? Preguntaron. Así que claramente, hermanos, claramente los discípulos ilustran cómo se responde a un llamado de oír. ¿Quieres saber la verdad? Pues sé paciente y tú tienes que preguntar, tú tienes que buscar al Señor con tus preguntas. Tú tienes que no solamente preguntar, también tienes que estar dispuesto a cierto sacrificio. Hermanos, ¿cómo creen que acababan los discípulos después de un largo día de andar en la calle? ¿Cómo creen que habrán acabado? ¿Por qué creen que se fue la multitud? ¿A dónde se fue la multitud? ¿A qué? A descansar. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a descansar? Porque estaban. Pero hubo alguien que dijo, prefiero seguir que descansar. ¿Saben qué es eso? Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Ellos prefirieron posponer el descanso para ir a Jesús a buscar respuestas. Seguramente, igual que todos los demás, habrán querido ir a descansar, ¿no? En lugar de irse a descansar, persistieron en buscar la verdad. ¿Cuántas veces usted, a pesar del cansancio, ha preferido ir a un estudio bíblico? No ha hecho su devocional, pero prefiere en la noche, a pesar de todo, tomarse un tiempo para estudiar la Biblia, para leer, para buscar del Señor una respuesta a sus dudas. ¿Cuántas veces usted ha sido tentado o tentada a dejar de asistir a la iglesia, dejar de oír la palabra de Dios por hacer otra cosa? Pero su amor por Jesús y su amor por la palabra lo superan. Yo recuerdo los primeros años de mi vida cristiana. Esto me pasó tantas veces. Me levantaba el domingo, veía la hora, decía, buena hora para ir a la iglesia. Y luego me acordaba de una cantidad de cosas que yo quería hacer, o de invitaciones que me hacían mis amigos, vámonos al básquet, o vámonos acá y allá. Tantas cosas interesantes que había para hacer en un día libre como ese. Me acuerdo mi debate interno, ¿qué haré, qué haré, qué haré? ¿Voy o no voy, voy o no voy? Y muchas veces dije, ay, para la otra voy, al cabo la iglesia siempre está, vámonos. Y me acuerdo que me iba ahí al baratillo, ¿verdad? Al Vara, y ahí andaba, y ya nada más estaba allí y estaba pensando, ¿qué estarán haciendo? Porque están de estar cantando. O sea, ya ni siquiera lo disfrutaba, ¿verdad? Pero me acuerdo las veces que estaba en esa lucha y elegía la palabra de Dios, elegía acercarme al Señor con su pueblo. ¿Cuántas veces me pasó, hermanos, que se acababa la reunión y cuando yo iba saliendo de la iglesia, algo adentro de mí me decía, lo que me hubiera perdido si no hubiera venido? Lo que me hubiera perdido. Qué bueno que vine. Y me pasó tantas veces esto que al final me convencí. Para mí no había nada mejor que la palabra del Señor. Que estar con el pueblo buscando la palabra del Señor. Así que tus tentaciones y tus luchas no son únicas. Nos pasan a todos. Y a ellos también les pasó. En lugar de seguir echar allá la meme y ya vamos a descansar, dijeron, no, es que Jesús dijo que aquí había algo, que prestáramos atención. No, yo ya me voy para mi casa. Yo no. Y se quedaron, se alargó eso con Jesús. Bueno, así entonces vimos cómo Jesús presenta un llamado, una invitación a oír,
Y ellos respondieron. Yo les animo, hermanos, a que no desmayen. No desmayen. ¿Cuántas veces hemos empezado estudios de algo? Y empieza todo bien, pero ¿cómo acaba? ¿Verdad? Ok. Ahora, cuando ellos se reúnen y finalmente llegan a estar con Jesús en el versículo 10 de Lucas 8, Jesús responde: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, si leyéramos el pasaje paralelo en Mateo 13, versículo 11, eso es lo que encontramos. Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, diga ellos. ¿Notan el contraste? Ustedes, pero a ellos. En Lucas, que ya leímos, decía a ustedes, pero a los demás. Y observen cómo dice Marcos. Marcos lo dice de una manera más dura. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero a los que están afuera, órale. ¿Oyeron cómo dijo? Los de afuera, los que están afuera, reciben todo en parábolas. Con base en este versículo 10 y los pasajes paralelos que acabo de decir, descubrimos varios propósitos por los cuales Jesús les habló en parábolas. En primer lugar, Jesús les habló en parábolas para identificar a los verdaderos hijos del reino, a los hijos de Dios. Porque en Lucas 8:10 dice, a ustedes. En los tres pasajes que leí, Jesús dijo, a ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Los discípulos que se quedaron hasta el final, los que buscaron respuestas, los que hicieron la pregunta, ¿no es cierto? Todos los demás se fueron a su casa. A ustedes. Los que no están en este grupo son llamados los demás en Lucas. En Mateo, ellos. En Marcos, los que están afuera. Si Jesús hubiera venido hoy a dar este sermón, ¿en qué grupo te habría puesto a ti? ¿En el de los a ustedes o en los de los que están afuera? Esto es duro, ¿eh? Piénsenlo. Piénsenlo. Según esta parábola, hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los que están adentro y los que están afuera, ¿verdad? En términos prácticos, hermanos, para nosotros hoy en términos prácticos, ¿cómo entendemos eso hoy? Se refiere a los que permanecen en el estudio de la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? A los que están en una iglesia sana donde se presenta sana enseñanza. Y los que están afuera, ¿quiénes son? Como dicen vulgarmente, la vemos. ¿Verdad? Mucho. Vámonos. A los que están sin interés, no tienen amor por la palabra, no tienen amor por Jesús. Por un tiempo parecen tener interés, pero a la larga se apartan de la palabra y se apartan de la iglesia. De hecho, de eso se va a tratar la parábola, ¿sí o no? ¿Verdad? Exactamente. Así que en primer lugar las parábolas eran para identificar quiénes son hijos del reino. Número 2, para motivarlos a investigar. ¿Por qué creen que Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga? Porque Él pudo haberles dicho la explicación así nomás de enseguidita, ¿no? Pero ¿qué hizo? Los dejó en suspenso. Como dice ahí el refrán ese, ¿qué me habrá querido decir, no? Y entonces así como despertando la curiosidad. Y muchas veces es lo que el Señor quiere. Dice, a ustedes se les ha dado a conocer. Ahora, observen la forma en que se construye este verbo en los tres evangelios. A ustedes se les ha dado a conocer. Mateo 13:11, a ustedes se les ha concedido conocer. Marcos 4:11, a ustedes les ha sido dado. De hecho, en griego es idéntica la estructura. La estructura en los tres evangelios dice, a ustedes les ha sido dado.
No dice en tiempo futuro, no dice a ustedes se les dará, dice a ustedes ya les ha sido dado. Quiere decir que hay verdad, hay secretos del reino de Dios que Dios ya decidió para sus hijos, pero todavía ellos los van a tener que buscar. Ya están dados. Es como cuando tú compras un pastel el día de su cumpleaños y llega tu hijo y le dices, ¿qué crees? ¿Qué? Sorpresa, ¿qué? Feliz cumpleaños. Hay un pastel y un regalo para ti. ¿Dónde? Búscalo. Ya está, pero vamos a ver qué tan interés tienes tú en, ¿entiendes? Ya se les ha concedido a ustedes. O sea que Jesús está diciendo, los está motivando. Dios tiene verdades para ustedes. ¿Les interesan? Pues se va a notar, ¿verdad? El que aguante hasta la noche, ese día. Muy bien. Para motivar la curiosidad, hay conocimiento que Dios ya ha determinado para nosotros, hermanos. Ahora depende de nosotros perseverar en buscarlo. De ahí la importancia de participar en la enseñanza bíblica. Número 3, las parábolas también revelan secretos del reino de Dios. Porque es lo que Jesús dice en el texto, ¿observaron? A ustedes se les ha concedido conocer, ¿qué? Los misterios. Ahora, acuérdense que hoy en día la gente usa la palabra misterio como para referirse a lo oculto, a lo siniestro, ¿ok? Pero no está hablando de eso. No está hablando de conocimientos mágicos. Está hablando de información que estuvo secreta por un tiempo. Y Dios finalmente les dice, les voy a contar algo nuevo. En el Nuevo Testamento hay muchas verdades que se le llaman misterios. Muchos que se le llaman misterios. Aquí Lucas dice los misterios del reino de Dios. Marcos dice el misterio del reino de Dios en singular. Y Mateo dice el misterio del reino de los cielos. Solo una aclaración. Mateo escribió para los judíos y los judíos evitaban usar la palabra Dios porque se sentían muy pecadores para pronunciar semejante santo término. Así que en lugar de decir Dios, reemplazaban Dios por el lugar donde Dios habita, que es el cielo. Así que ellos decían el reino de los cielos, o sea, se referían al reino de Dios. Ok. Entonces, hermanos, Jesús está diciendo, las parábolas, uso parábolas porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Hay cosas que Dios se había reservado respecto a su reino que ellos no entendían, pero que ahora van a entender. Por ejemplo, los judíos pensaban, por el estudio del Antiguo Testamento, que cuando viniera el reino de Dios, iba a venir públicamente y todo el mundo se iba a dar cuenta, por medio de la fuerza iba a aplastar a los romanos y a todos los demás enemigos de los judíos, los iba a hacer a un lado y iba a establecer su reino poderoso y visible sobre toda la tierra. Pero resulta que no, que hay una inauguración del reino de Dios que no se esperaban, en donde el reino de Dios no se va a imponer a la fuerza, sino que el Mesías va a venir humilde y va a ser a través de la semilla de la palabra, va a ser la predicación, lo que va a empezar a infiltrar el reino de Dios discretamente por medio de la predicación y no por medio del poder militar. Ese fue un misterio. Pero noten que dice los misterios. Hay otros misterios, pero no tengo tiempo de explicarlos. Simplemente por cuestión de tiempo voy más rápido. Las parábolas también sirven para ocultar la verdad a los que están afuera, ¿o no? Porque dice en el 10 de Lucas 8, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mateo 13:11, pero a ellos no se les ha concedido. Marcos 4:11, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Si ustedes hubieran prestado atención a los pasajes, se habrían dado cuenta que Mateo 13 dice así, óiganlo. Mateo 13 dice que Jesús les hablaba en parábolas
porque viendo no ven y oyendo no entienden. Pero en Lucas y en Marcos dice que Jesús les hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. O sea, en Mateo dice, como ellos no quieren ver y no quieren oír, entonces, porque ellos no quieren, entonces les hablo en parábolas. O sea que en Mateo nos presenta que las parábolas son como un juicio por su incredulidad. ¿Entienden lo que acabo de decir? Pero en Lucas y en Marcos no dice que es un juicio, dice que es una causa. Él dice, yo les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Así que aparentemente aquí hay una contradicción. Aquí primero es la incredulidad y luego las parábolas, y en los otros evangelios primero las parábolas y luego la incredulidad. ¿Cómo se resuelve eso? Las dos verdades son ciertas al mismo tiempo. El hecho de que Jesús esté hablando de estas cosas con la gente nos demuestra de que las personas tienen la oportunidad de escuchar y de decidir. Pero también la Biblia en muchas formas demuestra que cuando la gente es expuesta a la verdad y en lugar de ver las evidencias y responder con fe, cierra su corazón, entonces Dios puede enviar un juicio para obstruirles recibir más verdad. El ejemplo del faraón en Egipto nos lo enseña. Si ustedes hubieran leído con cuidado el libro de Éxodo, por ejemplo, habrían descubierto cómo dice en Éxodo 7:13, 7:22, 8:19 y 9:35, cuando la plaga tras plaga venía, cómo dice en esos pasajes que cité, que el corazón de Faraón se endureció. Se endureció. O sea, de Éxodo 7 a Éxodo 9, el corazón de Faraón se endureció. Y luego a partir del capítulo 10, dice, capítulo 10, versículo 20, versículo 27, capítulo 11, versículo 10, Éxodo 14, 4, 14, 8 y 14, 17, o sea, las posteriores, dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Ok, tú empiezas, concedido. Ok, entonces, a la gente que es expuesta a la verdad, hermanos, y no quiere la verdad, entonces, como dice en Romanos 1 también, 18 dice, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que resisten, que detienen la verdad. Y luego en el versículo 26 dice, por esto, porque ellos detienen, resisten la verdad, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y Dios los entrega, otra vez dice el texto, Dios los entrega. Cuando alguien es expuesto a la verdad y no responde con fe, Dios puede enviar ahora un juicio de ocultarle la verdad. ¿Saben que algunos de los más grandes enemigos del cristianismo fueron personas que crecieron en la iglesia? Que desde chicos estuvieron expuestos a la verdad, pero como no abrieron su corazón a la verdad, se endurecieron y después se convirtieron en los más agresivos filósofos en contra del cristianismo. Así que debemos ser atentos cuando Dios nos expone a la verdad. Bueno, las parábolas, por último, fueron usadas por Jesús para alegrar a los hijos de Dios. Porque en Mateo 13, 16 y 17, en el pasaje de la parábola del sembrador paralelo allá, dice, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así que es un motivo de alegría para los hijos de Dios cuando Dios les revela las verdades que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento llegaron a entender. ¿Está usted agradecido porque Dios le concede vivir en esta etapa? ¿Saben, hermanos? Tal vez no lo piensan. Ustedes tienen acceso a más verdad que Martín Lutero. Ustedes tienen acceso a más conocimiento bíblico de la verdad que los mismos apóstoles. Algunos de los apóstoles murieron y todavía no se acababa de escribir el Nuevo Testamento. Y nosotros ya lo tenemos nosotros escrito todo.
más el conocimiento que la iglesia ha acumulado a lo largo de los siglos. Es un motivo de alegría para nosotros. Si yo agregara 2 razones más por qué Jesús habló en parábolas, que no están mencionadas en el texto, pero que son obvias, yo diría, porque las parábolas ilustran la enseñanza. Es como ver televisión a blanco y negro, los que saben de lo que estoy hablando, gente de old generation, ¿verdad? Que verla a colores. Igual veías un partido de fútbol en la tele a blanco y negro, pues sabías quién es quién y quién va ganando. Pero ¿qué es verla a colores, verdad? Entonces cuando Jesús usó ilustraciones como las parábolas, realmente las coloreó la enseñanza. Así que las parábolas ilustran la enseñanza y número 7, las parábolas graban la enseñanza en la memoria, ¿o no? Uno dice, la parábola del sembrador. No necesitas memorizársela porque te acuerdas, ¿verdad? Se te pega más fácil en la memoria. Bueno, hermanos, hoy conocimos un llamado de Jesús, el llamado a oír con atención el significado de la parábola del sembrador. Hermanos, esta parábola es importante, todavía es importante. Debemos entender bien su significado y lo haremos si Dios nos presta vida en la próxima oportunidad. Hoy vimos cómo se responde ese llamado, perseverando en el estudio de la palabra. Y por último, conocimos muchas razones, 7 razones por las que Jesús enseñó en parábolas. Resumiendo, Jesús enseñó en parábolas para enseñarnos a identificar a los hijos de Dios, para motivarnos a investigar, para revelarnos secretos de su reino, para ocultar la verdad a los incrédulos, para alegrar el corazón de sus hijos, para ilustrar enseñanzas y para grabar en nuestra memoria más fácilmente su verdad. Y ese es el reto final. Hermanos, no desmayen en perseverar en el estudio bíblico. No desmayen. Los que tienen seres queridos que no están interesados en la palabra de Dios, sigan orando por ellos, para que Dios tenga misericordia y les abra los ojos y los oídos de su corazón. En lugar de que los estén regañando y sermoneando. Deberías estudiar más tu Biblia a sus hijos. Deberías hacer tu devocional diario encima de ellos. Ok, está bien, hagan lo que tengan que hacer a sus parientes. Pero esto es más allá que solamente palabras. Tenemos que rogar por la misericordia de Dios para que abra sus ojos, los ojos de su corazón. Si Dios no nos ayuda, las armas humanas no pueden contra los enemigos espirituales, pero Dios sí puede. Debemos seguir orando por los que amamos. Somos una iglesia comprometida con la misión de ser y hacer discípulos. Todos los que estuvimos en la clase de membresía me oyeron decir, en esta iglesia nos interesa ser discípulos y hacer discípulos. Si tú no estás interesado en ser un discípulo y hacer discípulos, esta no es la iglesia para ti. Yo sé que son fuertes palabras, pero es verdad. La iglesia de Cristo en la Biblia es una iglesia consagrada a ser y a hacer discípulos. ¿Y qué es eso de ser y hacer discípulos? Es responder a la palabra del Señor. La semilla es la palabra del Señor. Hermanos, por eso yo cierro con este recordatorio. ¿Cómo está usted activamente hablando en la misión de Jesús, de ser y hacer discípulos? ¿Ya se conformó? Una iglesia sana solo tiene 2 tipos de personas. Las que están siendo discipuladas y las que están haciendo discípulos. Y si no estamos en uno de esos 2 grupos, entonces comparen eso con lo que acabamos de aprender hoy. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos por un compromiso renovado a participar en el discipulado de la palabra. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Suplico que se grabe en nuestra memoria y nos haga responder a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén.